siendo las 2:02 de la tarde acá en Chile, damos inicio a este segundo taller en el marco de la comunidad de práctica, el cual tiene como tema cuál es la mejor manera de poner en marcha una iniciativa clúster u otra iniciativa de articulación productiva territorial y cuáles son los aspectos críticos. Bueno, primero que todo voy a presentar a Marco Ginás, quien es director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, quien nos dará unas breves palabras. Adelante, Marco. Muchísimas gracias, Maite. Un saludo para todos los que están conectados a esta segunda iteración de nuestra comunidad de práctica en el marco de la plataforma de iniciativas Cluster y otras iniciativas de articulación productiva de la CEPAL. Ya tenemos más de 75 personas conectadas, lo que muestra el gran interés que estos temas vienen suscitando en nuestra región. Un saludo muy especial además para los panelistas de lujo que nos acompañan el día de hoy, además muchos de ellos conocidos y grandes amigos. En primer lugar, Manuel Montoya, Karina Barrera y Carlos Bertone. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Simplemente para enmarcar esta conversación, recordar que CEPAL viene impulsando, digamos, toda esta agenda de iniciativas clúster en el contexto, digamos, de un planteamiento mucho más amplio y es el de la necesidad de escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo. Muchos de ustedes ya nos habrán oído, pero nuestra región tiene un problema estructural de baja capacidad para crecer, que incluso se manifestó recientemente, habiendo terminado una década aún más perdida que la famosa década perdida de los años 80, entre 2014 y 2023. Nuestra región creció a tan solo 0,9% promedio anual, muy inferior, digamos, a la tasa de crecimiento de esa famosa década de los años 80. Y es en ese, digamos, en ese contexto que desde CEPAL venimos insistiendo en la necesidad de que nuestros países y sus territorios escalen y mejoren estas políticas de desarrollo productivo. Hace ya casi 3 meses presentamos un nuevo documento bandera de la CEPAL denominado Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, donde precisamente planteamos más de 100 recomendaciones concretas para orientar a nuestros países y sus territorios en ese reto de escalar y mejorar estas políticas. Y como parte de esas 100 recomendaciones, está precisamente el hecho de utilizar las iniciativas clúster como una forma de organizar estos esfuerzos, una forma de organizar además a los diferentes actores que hay que traer, digamos, a la mesa para trabajar en estas agendas de desarrollo productivo. De alguna manera, incluso hablamos de estas iniciativas clúster como una tecnología institucional que nos permite precisamente organizar estos trabajos en materia de desarrollo productivo. Y hoy nos convoca, digamos, esta conversación de cómo iniciar una iniciativa clúster y en ese sentido quiero traer a colación una pregunta que hace unos días salía en uno de nuestros espacios que veníamos hablando de estos temas. Alguien preguntaba, bueno, y si a uno lo nombran director, digamos, de una iniciativa clúster, de un programa de clústeres, ¿qué tiene que hacer el día cero, el día uno, el día dos y el día tres? Y yo espero que efectivamente la conversación hoy con nuestros panelistas nos dé luces precisamente a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy de qué hay que hacer esos primeros días, esas primeras semanas para detonar, digamos, una agenda importante en esta materia. Pero más allá, digamos, de ese inicio, yo quería, digamos, traer ya como reflexión final una conversación que nos planteó Jonas Sua
padre, además del programa de clusters del País Vasco. Algunos además lo denominan el gran artífice de la transformación productiva, económica y social del País Vasco, a quien tuvimos, digamos, la fortuna de tener hace unos días aquí en la sede de CEPAL en Santiago, en la medida en que vino a dictar nuestra prestigiosa cátedra Prevish, y planteó, digamos, una conversación donde hablaba de la necesidad de clusterizar la economía, y en ese sentido entendiendo clusterizar la economía como trabajar una agenda mucho más integral de territorio, que va mucho más allá, digamos, de trabajar, digamos, una iniciativa clúster puntual. Más aún, él incluso repetía esta idea que yo creo que tiene mucha profundidad, y es que nadie necesita montar un clúster en su vida. De alguna manera, sugiriendo que más allá, digamos, del tema de trabajar una, dos o tres o cuatro iniciativas clúster, lo importante efectivamente era esta idea de clusterizar la economía, entendiendo, digamos, ese planteamiento como la necesidad de trabajar en una agenda integral estratégica de territorio, en la cual precisamente las iniciativas clúster fueran, digamos, un vehículo para materializar, digamos, esa estrategia integral. Con esa reflexión, digamos, los quería dejar además para que de pronto nuestros panelistas nos comenten efectivamente no solo sobre cómo es el iniciar y qué elementos hay que tener en cuenta para iniciar estas iniciativas, sino que también nos cuenten un poco sobre su visión de cómo articular estas iniciativas clúster en el marco de estrategias mucho más integrales para el territorio. Así que deseo, digamos, que tengamos una fructífera conversación, y seguramente vamos a aprender mucho de estos grandes expertos. Muchísimas gracias, Maite, y te devuelvo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Tal como decía Marco, esta es una iniciativa que está impulsada por la plataforma de iniciativas Cluster y otras iniciativas de articulación productiva territorial. Y les quería comentar que también esta es una serie de talleres. Nosotros realizamos el primer taller, el cual fue cuáles son los principales beneficios que se logran participando en una iniciativa Cluster. Y esta sería la segunda versión, y se vienen una serie de talleres en la cual al final de este taller les puedo compartir la agenda de los siguientes para que estén atentos, y también los dejo invitados en el caso de que quieran ser panelistas, que quieran ser comentaristas, también los invito a escribirme y con gusto podemos gestionar. Eh, bueno, sin más, vamos a pasar a presentar a Marco Dini y Orlando Di Giuseppe. Marco Dini es oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, y Orlando Di Giuseppe nos está ayudando con esta comunidad de práctica, quien tiene más de 20 años de experiencia profesional, que ha participado como asesor en ministerios de Economía y como consultor en el Banco Interamericano y otros organismos internacionales. Así que, Marco, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Maite. Un saludo cordial a todos nuestros panelistas y a las centenar de personas que más o menos, la centenar de personas que nos están escuchando en forma remota. Bueno, eh, una de las características de esta iniciativa es que tiene que ser flexible. Eso significa que la agenda que armamos se tiene que adaptar a las situaciones. Entonces habíamos previsto una introducción de Orlando, una serie de dinámica previa y después nuestro panel central, pero uno de nuestros panelistas, Manuel, que ahora enseguida le voy a presentar, nos dijo que tenía una restricción de tiempo, y nosotros somos flexibles como requiere toda iniciativa clúster, toda iniciativa colaborativa, asociativa. Así que pensamos dar un poco vuelta, cambiar un poco la organización de la dinámica de hoy y empezar con una conversación directa al grano, partiendo de la experiencia de Manuel. Déjeme que se lo presento a quien no lo conoce. Manuel, en verdad, es una persona que en el mundo del clúster suena
mucho, un referente para muchos de nosotros. Ahora es director general del Clúster Automotriz de Nuevo León, el CLAUT, esa es su sigla. Es socio fundador de N, estructura de negocio. Se desempeña también como miembro del consejo de TCI Network, en el capítulo latinoamericano de esta red de clúster internacional, así como del Centro de Competitividad de Monterrey y del clúster de herramientales de Nuevo León. Asimismo, es presidente de Andamos México, Asociación Nacional de Líderes de Asociaciones. Muy buenas tardes, Manuel, un gusto tenerte aquí, un gusto estar dialogando contigo en este espacio. Si estás de Encantado, acuerdo, Marco. muchas gracias, Manuel. Mira, si están de acuerdo, lo digo para ti, Manuel, pero lo digo también para los demás, a mí me parece que deberíamos organizarnos de la siguiente manera. Empezamos, como lo digo, conversando con Manuel y de su experiencia. Me gustaría partir con alguna palabra para que Manuel nos cuente un poco qué es el clúster automotriz que en este minuto está coordinando para que tengamos, para que nos ayude a ubicarnos en el mapa, en el espacio relacional que este clúster presenta. Y después entramos en el específico de la pregunta que ya Marco adelantaba, es decir, nosotros la vez pasada, Manuel, enfrentamos en el primer taller, enfrentamos una pregunta sobre cuáles son los beneficios, la lógica de esto que no pretende ser nada científico, digamos, pero el primer taller planteamos la pregunta del por qué tenemos que juntarnos a hacer clúster y reflexionamos sobre lo que pueden ser los beneficios, obviamente los tropiezos y la dificultad que la generación de estos beneficios genera. Una vez que estamos convencidos que los beneficios son importantes, pasamos al debate de hoy, es decir, de acuerdo, la vez pasada nos convencimos que el clúster es o perdón, las acciones colaborativas son importantes, son útiles. Ahora las tenemos que poner en marcha y tenemos que arrancar preguntándonos cuáles son las acciones que tenemos que hacer del día uno, ¿no? Esta es la primera parte. Entonces, concentrémonos un momento con Manuel y después yo pasaría a la experiencia de Karen y Carlos, que le presentaré en su momento. Manuel en algún momento se retirará de este proceso. Si tenemos tiempo, volvemos con él para seguir adelante con estas conversaciones. Si no, sigue Fabiola, que también le presentaré, que trabaja junto con Manuel en el cloud. ¿Le parece como dinámica? Y después obviamente seguimos con Carlos y con Karen. Orlando, bueno, Marco, yo sé que tú también tienes que retirarte, así que intervenga hasta que puedas, si puedes, siéntete en casa. Digo lo mismo para Orlando. Habíamos pensado que Orlando, como le decía, hiciera un speech, pero reservamos el speech para otro momento y siéntete obviamente libre de intervenir. Esa es la dinámica. Así que empecemos, Manuel, un gusto de nuevo. A mí me gustaría que empezáramos con esto que te mencionaba, es decir, que nos ayudara a ubicar en el espacio, en el tiempo, en el sistema relacional, digamos, del estado de Monterrey, de Nueva León, digo, el Cluster Cloud. Muy bien, pues muchas gracias, Marco. Gracias a la invitación a este conversatorio. Encantado de participar. Soy el director del Clúster Automotriz de Nuevo León, pero soy director desde marzo del 2007. Estoy por cumplir 18 años en esta posición. O sea, eso significa que las iniciativas ¿Viste toda la clústeres, historia? bueno, pues desde que empezó esta iniciativa, ¿qué hace el día uno? Pues los puedo decir. El día uno me tocó trabajar en estructurar una asociación civil para dar soporte a lo que querían los empresarios del sector y al gobierno del Estado y a las universidades, que fuera lo que luego le llamamos un clúster, ¿no? Un lugar de colaboración entre empresas fabricantes de vehículos y autopartes en esta región, que Nuevo León está en el noreste de México, hacemos frontera con Texas.
México pues tiene la peculiaridad de ser Norteamérica y ser Latinoamérica. Entonces, económicamente hablando, somos más Norteamérica porque nuestra economía depende más de el comercio con Estados Unidos, el comercio y la manufactura, y el norte de México todavía más que el sur de México, ¿no? Entonces, en este contexto, la industria automotriz se estableció en el noreste de México a finales de los años 70, principios de los 80, porque aquí tenemos ya un siglo fabricando acero, ¿no? Tenemos minas y tenemos acerías. Entonces, cuando algunas armadoras de vehículos, como eran General Motors y Chrysler, buscan establecerse en México, buscan estar cerca de donde se fabricaba el acero, ¿no? Esa es una historia muy parecida a la de los clústeres que escuchamos en los lados del mundo, porque ¿por qué se establece una industria en un lugar y no en otro? Porque hay condiciones naturales que favorecen el que una industria se dé y no en un lugar y no en otro. En este caso fue el acero, ya tenemos una tradición casi de 100 años, lo que hace que las armadoras de vehículos vean esta región como una zona importante para establecerse, junto a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, pero lo más cercano a Estados Unidos, para que los vehículos que se fabricaran aquí en esta zona pudiesen llegar rápidamente al mercado. Entonces ya cuando en los principios de los años 2000 se visualiza la industria automotriz como importante para Nuevo León, ya había una estructura de empresas, tanto transnacionales como locales, que trabajaban para esta industria, desde fabricantes de materia prima hasta fabricantes de vehículos, ¿no? Y en Nuevo León en particular teníamos un par de armadoras de tractocamiones, una es International Navistar y la otra la Daimler, que hace camiones y tractocamiones, y proveedores, llamamos Tier 1, primer nivel, que tradicionalmente estos proveedores son empresas transnacionales, ¿no? Pero había poquitas transnacionales de capital mexicano y casi todas las que están en México estaban en esta región. Entonces, como que había muchas condiciones que hacían ver que era conveniente organizarse con el modelo clúster. Entonces, el día uno que me contrataban para ese proyecto, lo primero que tuve que hacer es estructurar una asociación civil, es darle un Manuel. formato legal. Sí, No, disculpa, te interrumpo para sí, dime. hacerte una pregunta. Espero que no te No hay moleste problema. esto de No, 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 dialogar. no, para nada. Perfecto. Para No, nada. te quería preguntar quién te preguntó, de quién sale la idea de organizar o sea, se identifica este sector que había ido creciendo en la década anterior, se decide que hay una apuesta importante para el Estado y ¿quién piensa en la oportunidad de organizar el sector, de asociarlo, de contribuir En a el caso esta? en el caso de Nuevo León fue el gobierno de Nuevo León. Ajá, Entró un nuevo gobernador, Natividad González Parás, y dentro de sus estrategias tenía dos líneas muy claras. Poner un parque de tecnología para atraer centros de investigación que no había, y la otra era organizar clústeres. ok. Todo esto él lo había escuchado y dijo, bueno, vamos a organizar, y escogió las 4 o 5 industrias más importantes que se veían en la economía del Estado, y una de ellas fue la automotriz. Entonces, este señor gobernador le llamó al principal empresario local, que era un señor Enrique Zambrano, que era el dueño de una empresa que hacía chasis de camionetas y otros productos, y le pidió, oye, ¿por qué no presides tú esta iniciativa? Y él fue el que me invitó a participar con él en esta iniciativa. Él fue el primer presidente del clúster, yo fui el primer director, y bueno, hasta ahorita el único. Este, y hemos permanecido trabajando. Claro, el presidente ha ido cambiando y las empresas van cambiando, pero lo que hemos conseguido es una institución que permanezca en el tiempo, ¿no? Pero la iniciativa originalmente fue del gobernador. Perfecto. Y te decía que lo primero que hicimos fue darle una estructura institucional a través de una asociación civil, porque había un grupo, eran 7 empresas, 2 universidades y el gobierno. Dijeron, bueno, vamos creando la institución a la que le llamaremos Clúster Automotriz de Nuevo León, Asociación Civil. Se forma un consejo con este grupo de empresarios, donde ellos deciden que estén los directores generales y los rectores
como parte de ese consejo y es secretario de Economía del Estado. Y con esa estructura legal le dimos una entidad al clúster. Posteriormente se fueron sumando más empresas a tal grado que hoy somos 130 empresas e instituciones colaborando, ¿no? Pero lo primero que hicimos el día uno fue crear la asociación civil. Yo sé que hay un modelo diferente. Este modelo, digamos, lo aprendimos de John Azúa, justamente, que era entonces asesor del Tecnológico de Monterrey y buen amigo de Enrique, y él nos fue guiando los primeros pasos. El Ok, modelo Libor. vasco, el modelo vasco va en esta línea. Vamos institucionalizando y luego dejemos que la institución haga su estrategia para darle continuidad al clúster. El modelo que yo le llamo catalán, ¿no? Hay un grupo de consultores muy eficaces que han ayudado a hacer muchos clústeres en América Latina. Es un poco al revés. Ellos vienen a una región, ayudan a un clúster a hacer su estrategia para llevar esta industria de aquí a acá. Y ya después ellos se organizan para hacer su institución. Y a veces se consigue, a veces no. O un modelo híbrido, que es lo que han hecho en Colombia, es crear estas iniciativas clústeres, pero dentro de la Cámara de Comercio, ¿no? Oh, Entonces me nosotros parece, seguimos el modelo vasco más en me esto. parece súper interesante cómo grafica este distinto approach al arranque de los clústeres, ¿no? Es decir, usted parten primero dando un formato jurídico, un formato, una organización formal a un conjunto de actores que de alguna manera se conocían, pero no interactuaban en forma sistemática. Es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y donde ¿Existía cada, algún espacio previo, digamos, de debate, de encuentro, o estos actores tenían solo contacto esporádico o de negocio o de tipo profesional? sí, efectivamente no había un espacio específicamente automotriz. Existían las cámaras, que siguen existiendo, pero ahí donde viene todo tipo de empresarios de todos los sectores y donde se ven temas más transversales. Pero ver temas a profundidad para esta industria no existía el lugar. Entonces, por eso deciden seguir el modelo clúster, porque junto con el automotriz hizo un clúster de software, hizo un clúster aeroespacial, uno de Ujú. agroalimentos y un clúster de electrodomésticos. Entonces, Manuel, eh, para ir escarbando un poco sobre estas ideas, me parece entender que lo que ustedes hicieron fue primero asociarse y después construir la visión y la estrategia. ¿Cuál es entonces la motivación para asociarse? Es decir, ¿cuál es la base de la asociación? Simplemente la apuesta a que el sector es un sector importante y se pueden hacer cosas juntos sin especificarla. Sí, vamos a ver, yo creo que empezó como en muchos lugares, de la teoría a la práctica. O sea, si uno lee a Porter y estos grandes pensadores, pues dicen, oye, si tú te clusterizas y te organizas, va a ser más fácil que te especialices como región y le apuestes a la vocación de tu región. Así lo vio el gobierno del Estado de Nuevo León, como vamos apostándole a esta iniciativa que nos ayude a, clusterizando nuestras principales industrias, a poder acelerar el crecimiento económico. El ya cómo hacerlo, eso es lo que fuimos aprendiendo de quienes 10 años antes habían empezado, que eran los del País Vasco, ¿no? Y también los de Galicia. De eso se habla muy poco de los de Galicia, pero ellos tienen un clúster automotriz, para mi gusto, el más avanzado de todos los que hay. Entonces fuimos allá a aprender cómo se organizaron y luego pues había que mostrar, digo, este grupo de empresarios iniciales creyeron en el concepto, pero creyeron un poco a ciegas, ¿no? Bueno, pues vamos a apostarles. Y dicen que así es, pero pues en las primeras reuniones ya se daba esa interacción, ¿no? Al más alto nivel, empresarios que podían compartir sus mismos problemas, compartir los mismos retos. Y teníamos un reto en específico, tanto el gobierno del Estado como los empresarios del clúster. Tenemos que hacer que crezca el pastel para todos. ¿Cómo es eso en la industria automotriz?
Si tú te traes una armadora de vehículos, vas a generar más trabajo para toda la cadena. En aquel entonces el sueño era traernos una planta de Toyota, que finalmente no se dio, pero luego nos trajimos a la de Kia. Ahora se está instalando una nueva planta de Volvo Trucks. Y estas plantas armadoras lo que generan es mucho negocio hacia abajo, ¿no? Atraen nuevas inversiones, pero las que ya están también consiguen negocio, ¿no? Para hacer, no, yo hago el volante, el asiento, el chasis, partes de motor. Y bueno, esa es un poco la dinámica. Claro, las armadoras cuando deciden poner una fábrica en otro lugar del mundo, dicen, ¿cuál es el mejor sitio? Y no es nada más un tema de que les des incentivos o les regales la tierra o le pongas el edificio, sino, oye, ¿dónde está el talento especializado? ¿Dónde están los proveedores? ¿Dónde están la infraestructura logística? Entonces, todo eso va ayudando a hacer más atractiva la región para nuevas inversiones que detonan más inversiones. Y yo les puedo decir que en estos 18 años, no sé, si en el 2007 se exportaban 2.800 2.800 millones de dólares, ahora se exportan 20.000 millones de dólares. No, Y el caso de ustedes es impresionante y yo creo que es uno de los casos más emblemáticos de cambio de la matriz productiva, de cambio estructural, además muy centrado en este enfoque colaborativo o clúster, como se quiera denominar. Déjame resumir, extraigo alguna cosa y vale. intento parafrasear un poco la cosa que tú dijiste. Primero me parece importante, intento seguirle así como manualísticamente, extraer lecciones de tu palabra. Primero, alguien, en este caso el gobierno, reconoce la importancia de algunos sectores estratégicos para el Estado. Segundo, entre los cuales automotriz. Segundo, identifica un approach, una modalidad de acercamiento para esto que identifica con un concepto, que es el concepto de clúster, que se había elaborado en la literatura y en alguna experiencia internacional. Tercero, para poner en marcha esto, siguiendo uno de estos modelos, que en particular el País Vasco, crea una asociación civil y la asociación civil se fonda más sobre el qué hacer que sobre el cómo hacerlo, porque el cómo lo descubren después, y el claro, qué es un reto de cómo agrandamos el pastel. Paso seguido, ustedes van a visitar estas experiencias, ¿no? Tú me decías, visitaron a la experiencia de Galicia y del País Vasco para aprender, y no sé si Cataluña también, para aprender con ello el cómo hacerlo. ¿Es correcto el resumen, digamos? Me lo lo imagino has, como un manual, ¿viste? lo, lo Paso has, uno, dos, tres. lo has hecho muy bien. Ni yo lo hubiera podido hacer así. Gracias, Manuel. Pero podemos ir afinando un par de cositas. Por ejemplo, cuando el gobierno crea la asociación civil y te contrata para empezar a dirigir esto, la contratación la hace la sociedad civil, o sea, la asociación civil, te contrata directamente el gobierno. ¿Cómo es ahí? Pues no existía la asociación civil, entonces no me Por podían eso, pagar. tú la Pero, creaste, por lo tanto pero, te pero, contrata. pero bueno, sí, te pagan por honorarios, pero una empresa, que en este caso fue la del señor Zambrano, fue la que puso el dinero los primeros meses. Ya que creas la asociación civil, puedes poder cobrar las aportaciones a las empresas, ya retienes dinero de las empresas y entonces le pagas a la empresa que estuvo pagando los primeros meses. Entonces, que no nos lo perdonó, o sea, lo que había puesto, que lo regresara, ¿no? Lo adelantó y después lo cobró a sus Claro, socios. claro. No, Pero sí, como hemos hablado de flexibilidad, así hay que hacerlo al principio, ¿no? Encontrar el no, esquema para poderte traer a la gente que quieres tener. no, y yo me imagino que el otro modelo que ahora escucharemos de Karen y de Carlos seguramente no indicarán otra cosa y no sugerirán otro modelo. Los manuales no sirven para elaborar recetas, sirven para hacerse preguntas, ¿no? Al Claro, menos eso es lo que yo creo. Entonces, lo que tú estás
haciendo es planteando, contando una historia que estamos esquematizando para que resulte más clara, que seguramente es mucho más complejo de lo que nosotros podemos hacer, para que todos los 130 personas que nos están escuchando puedan hacerse preguntas de cómo lo estoy haciendo, cómo lo debería hacer, cómo lo he hecho, etcétera. Eh, Muy bien. me, me parece muy bien. La creación de una asociación civil, Manuel, implica también que ustedes van fijando reglas del juego, ¿verdad? Sí, claramente. La gobernanza es importante en esto. Tú creas una sociedad civil, debe tener su asamblea de asociados y luego nombrar un consejo, que nosotros sugerimos que sea entre 10 y 15 personas, donde haya personas fundamentalmente de la industria, pero también que hay representantes de las universidades y, y la persona del gobierno que pueda tener mayor interés. En este caso es el secretario de Economía del gobierno del Estado. Me Y esa, interesa profundizar un poco esto, Manuel. adelante. Uno, te quisiera preguntar, ¿era tan evidente, era tan claro cuáles tenían que ser las 7, 8, 10 empresas que había que invitar en el consejo? ¿Quién tomó la decisión de acercarse a esas 7, no a otras? Pues fue este grupo fundador de las 7 empresas, que eran los directores generales de estas 7 empresas. Ya estaban los dos rectores de las principales universidades y el secretario de Economía que traía el encargo directo del gobernador de lanzar esto. Entonces, sí empezamos esta iniciativa al mayor nivel posible, con el compromiso de todos ellos. Eran verdaderos líderes, cada uno de ellos, ¿no? Ya con los años, lo que pusimos en los estatutos de la asociación son las reglas de rotación para que ese consejo vaya renovándose. Cada 2 años cambia el presidente, luego un consejero, una empresa no puede estar más de 10 años en el consejo, y luego ya en los reglamentos establecimos cómo hacer las votaciones, ¿no? Pues entre los asociados activos se escogen candidatos y se invita a los más idóneos que son votados por los consejeros para entrar, igual para salir, ¿no? Entonces hace es que un consejo tenga una vida, una dinámica que te da esta rotación, ¿no? Y Perfecto. ese es un poco Eh, la idea. Muy bien, Manuel. Una de las reglas del juego importante que imagino se ha tenido que establecer en un comienzo es acerca del financiamiento, ¿o no? Hablaron desde el comienzo de dinero, de Sí, cuánto sí, le iba a costar. sí, de hecho, una de las primeras tareas fue, junto con buscarse el acta constitutiva y verla con un notario, hacer un presupuesto, ¿no? Al inicio, pues las operaciones eran muy sencillas. Obviamente, tenía que pagar el sueldo del director y yo estuve casi el primer año solo, ¿no? Pero ya después fui contratando otras personas que nos fueron ayudando. Y ese presupuesto cada año lo vas presentando al consejo y pues dice, oye, ¿de dónde vas a sacar el dinero? La principal fuente de ingresos del clúster son las aportaciones de los miembros. Y el objetivo es que el clúster tenga suficiente flexibilidad y no ponerlo a vender cosas para completar el presupuesto. De tal Me parece. manera que el clúster pueda tener neutralidad, ¿no? Con el paso de los años y por petición de los miembros, el clúster ha ido creando eventos, capacitaciones, iniciativas que pues siempre buscamos que haya un marco que le quede al clúster para que también tenga un porcentaje. Hoy quizás el 30-35% del presupuesto del clúster viene de las actividades y el resto viene de las aportaciones, incluida la aportación del gobierno, que después de 18 años, cada año da una aportación que es mayor que la del resto, pero que no representa hoy más que el 10% del presupuesto del clúster. Perfecto. Pero el compromiso del gobierno permanece, a pesar de que ha cambiado el gobierno. Un gobierno y otro entran y lo primero que hace el secretario de Economía es juntar a los clústeres y ver cómo trabajar con ellos. ¿Ha habido cambio de régimen político, o sea, de 4 partido veces. político? Y se ha Bueno, mantenido a lo largo de los 15 años de la vida del clúster, se ha mantenido la política clúster. sí, porque dentro de la Ley de Inversión y Empleo del Estado está prevista los agrupamientos industriales y o clústeres.
E incluso ese apoyo económico a los clústeres está ahí incluido en esa ley. Entonces eso ha ayudado a que haya una permanencia de la iniciativa y no llegue un nuevo gobernador, un nuevo secretario con nuevas ideas y cambie todo, ¿no? Al contrario, oye, construye desde donde ya estás. Es un tema que vamos a enfrentar en un taller más adelante, pero me picaba la lengua, no podía no preguntártelo. Pero volvamos un segundo al tema Marco, nuestro del hay arranque. una pregunta en el chat. Marcelo Gonzón pregunta cuáles fueron los principales desafíos que debieron gestionarse para conformar la, entre comillas, masa crítica de actores en la iniciativa del clúster automotriz. ¿Cuáles son los principales desafíos? Yo, Manuel, agregaría una última cosa para después pasar a los otros panelistas que están deseosos también de contar nuestra historia. Te preguntaría cuáles son los desafíos, nos pregunta nuestro colega del chat, y yo agregaría cuál es la primera actividad importante que el clúster como tal, la asociación clúster, ha puesto en marcha. Bueno, entonces lo primero es que cuáles son los primeros retos, ¿no? Ujú. Es tener ese grupo de líderes, ¿no? Esa tarea de alguna manera estaba medio conformada porque ya se habían reunido algunas veces este grupo inicial. Pero el principal reto era que esos líderes fueran los directores generales, los CEOs de las empresas, y no te mandaran a nadie más, ¿no? Porque de repente alguno, es que no puedo ir, te voy a mandar el de recursos humanos. No, no. Les dijo Enrique Zambrano, oye, yo estoy aquí, yo quiero que tú vengas, ¿no? El conseguir no bajarle el nivel al consejo directivo era muy importante porque cuando empezamos a hacer iniciativas y formar comités de trabajo y a tratar de dinamizar esto, era importante que el líder de la empresa le pidiera a las personas de sus equipos que se incorporaran en los comités y proyectos del clúster. Entonces, ese fue el primer paso. Y el segundo fue invitar a nuevas empresas. Mm. Y ahí hay que hacerle como los que vendían enciclopedias antes, o sea, ir puerta por puerta, tocar, decir, oye, mira, deja el clúster, ¿no? Y vas convenciendo uno por uno, no llegan todos juntos, ¿no? Y, y luego, ¿qué iniciativas? Pues a lo largo de los años se van generando iniciativas que son las mismas empresas en los grupos de trabajo que van detallando, porque cuando encuentras un problema común, buscas una solución común. Y voy a poner una que después de 16 años sigue, que es un programa de formación de técnicos. En Ujú. las primeras reuniones con los directores de recursos humanos, siempre se quejaban de que no había suficientes técnicos. Es más, que las empresas se los pirateaban entre ellos, ¿no? Y bueno, entonces hicimos una encuesta desde el clúster y dijimos, bueno, ¿qué tipo de técnicos necesitan? Y salió una lista larga, pero encontramos que el técnico que la mayor parte de las empresas necesitaba y el mayor número era el técnico en mantenimiento electromecánico. Entonces, en la siguiente reunión definimos el perfil, que era lo que querían, buscamos qué había en las escuelas técnicas de la región, encontramos 10 programas diferentes, en el siguiente comité los presentamos y entonces las empresas dijeron, pues nos gusta el programa que tiene la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues, tomamos ese programa y el comité dijo, bueno, pero además lo que vamos a hacer, vamos a mandar operarios a formarse, ¿no? De lunes a viernes estar en la planta y los sábados los mandamos a la universidad. Y así se generó una dinámica de formar técnicos a partir de los operarios, ¿no? Hoy, después de 16 años, sigue ese programa. Cada, no sé, 3, 4 meses abrimos un grupo nuevo. Se han formado más o menos unos 1000 técnicos y ese ha dejado de ser un problema. Ese es un ejemplo concreto de una iniciativa que se Concreto hizo. y muy claro y muy interesante. Yo rescato de nuevo muchas cosas de tu experiencia. Son inspiradoras, Manuel, y te lo agradezco. La importancia de no bajar el nivel en los comités directivos de los clústeres, el esfuerzo permanente de incorporar nuevos socios, una relación individual con las nuevas empresas y nuevos socios que se quieren incorporar y también esta idea simple, pero muy eficaz, muy clara para mí, de que las iniciativas se hacen a partir de los problemas, de la identificación de problemas comunes y de la búsqueda de respuesta a estos problemas. Yo te agradezco muchísimo, Manuel, te invito a quedarte hasta cuando puedas y
podemos volver con una segunda vuelta, fantástico, si no, sé que estás muy dignamente representado acá. Sí, Fabiola tiene 15 años conmigo en el clúster, entonces ella conoce todas las historias. Entonces, yo tengo que acercarme a abordar un avión ahorita, pero estaré conectado hasta lo que me lo permita. Muchísimas gracias, que tengas muy buen Gracias a vuelo. todos. Gracias por tu testimonio, Manuel. Gracias. Gracias, Manuel. Marco, aprovechando, también hay otra pregunta del chat que puede quedar igual para que los demás comentaristas la respondan. Luz Azucena pregunta, ¿cuáles son los criterios de selección de las empresas para conformar un clúster? Oh, me parece una óptima pregunta, Luz. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, exactamente, que era un poco la pregunta sobre la cual quería eh, Manuel nos diera pista. De repente volvemos contigo, Fabiola, en un rato para escuchar también qué opinas sobre esto. Yo pasaría a Karina, si estás en línea, Karina. ¿Estás con nosotros? Ahí estás, ahí te veo. Esto parece sesión espiritista. Estás acá. Muchas gracias, apareciste muy bien. Karina Barrera es directora ejecutiva del Centro de Pensamiento del Futuro y Cluster Manager del Cluster de Transición Ecológica. Ha ocupado posiciones relevantes en la política pública de Ecuador como subsecretaria de Cambio Climático, presidente del directorio del Instituto Nacional de Hidrometeorología, entre otros. Es parte del Comité Global de Adaptación de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático y ha desarrollado proyectos de consultoría en América Latina y el Caribe. Muy bienvenida, Karina. Como ustedes ven, Karina es multifacética, tiene una experiencia que va del sector público al privado, nacional, internacional. Así que estamos muy interesados de conocer tu punto de vista. Karina, yo empezaría preguntándote algo del clúster de transición ecológica. Sé que es una creación reciente, nos lo contaste tú en la reunión de preparaciones de taller, pero quisiera que compartiera alguna noticia sobre esto mismo con nuestro público, con las personas que nos están escuchando. Bueno, mil gracias por la oportunidad de poder contar la experiencia del clúster de transición ecológica en Ecuador. Bueno, contarles primero que existe una necesidad imperiosa cuando miramos la competitividad simplemente desde un desarrollo económico productivo y nos olvidamos que esa competitividad está muy ligada a los recursos, que los recursos naturales son finitos y que las megatendencias mundiales, cuando una visión de futuro, cuando no solamente vemos el presente, sino vemos el futuro, y uno entiende cuáles son esas megatendencias mundiales, que por ejemplo se menciona que el cambio climático, la degradación de la tierra y el medio ambiente en general, además de la migración climática, la inteligencia artificial y la distribución de la riqueza, terminan siendo esas megatendencias que van a definir cuál va a ser el futuro de la humanidad. Se hace necesario más que nunca que en nuestra región, en este caso desde el Ecuador, empecemos a pensar con una visión de futuro sobre la transición ecológica. Y entonces nace, primero se apalanca todo esto en el año 2021. En el Ecuador se promueve la política de transición ecológica y el Ecuador se convierte en el cuarto país en el mundo en establecer una política de este tema. Tanto es así que se coloca un decreto ejecutivo impulsado por el gobierno de esta época, ¿no? Y lo que quiero decir que lo importante de todo esto es hablar de políticas que pueden sobrepasar los gobiernos de turno con una visión de más largo plazo, ¿no? Y bueno, en el caso del Ecuador, también se cambia en su momento el nombre del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y se queda con algunas iniciativas en desarrollo, ¿no? Y es así que este año, justamente con una visión también del sector privado, de entender que existen varias oportunidades de desarrollo para nuestro país y no solamente para el Ecuador, sino para la región, se forma este clúster de transición ecológica que se ancla formalmente en la agenda de clústeres y competitividad del Ecuador a través del Ministerio de la Producción. Así que en agosto, formalmente el Ministerio de la Producción nos incluye como parte de la agenda de clústeres del país. Disculpa, te interrumpo solo para precisar el punto. En agosto se incluye entre los clústeres apoyados por el Ministerio de la Producción, pero como iniciativa nace antes.
Unos meses antes, Unos sí, meses antes, ok. unos meses antes. Y Ok. uno de nuestros hitos de este año fue justamente visibilizar estos esfuerzos que estábamos haciendo con el ente rector de la competitividad del país, que es el Ujú. Ministerio de la Producción. ¿Quién fue, Karen, Karina, digo, en tu caso, en el caso de ustedes, la institución o la persona, el líder o la entidad que dio el puntapié inicial? Es decir, ¿quién se levantó la mañana con el deseo imperioso de juntar otra gente para trabajar en el tema de la transición energética, ecológica? Bueno, creo que ahí fui yo una de las impulsoras, pero con un equipo, con un grupo de empresarios y visionarios que comparten esta misma causa, ¿no? ¿Y qué pasó? Y no sé si Juan Carlos Palacios, que es la otra persona con la que hemos venido trabajando en esto, em, fue una conversación en el día, y siempre recordamos, cuando Ecuador tuvo una noticia importante, no tan buena, que era cuando tomaron a las instalaciones de un tema más bien relacionado con los temas de seguridad. Nosotras Ujú. estuvimos conversando de esto, pero nace mucho después de la COP de Dubái. Quiero Ajá. decir, después de entender, por ejemplo, que países como los árabes tiene muy claro sus procesos de transición ecológica, saber que la Unión Europea tiene el Pacto Verde de la Unión Europea, entender la política de Estados Unidos y tener toda esta visión global. Y entonces pensar, ¿y por qué nuestro país, en el caso de Ecuador, y por qué la región, porque va mucho más allá que el Ecuador, no puede tener una política de largo plazo que le permita utilizar los recursos como una ventaja competitiva y poder ser incluso comparativa en algún momento determinado? Entonces, Eso era la inquietud inicial, es decir, tú y la persona que tú conocías que tenían esta inquietud de crear esta política que trascendiera la dinámica de gobierno, digamos, y se transformara en una política de Estado sobre el tema de la transición energética. Eso era un poco la motivación para ti y la otra persona que estuvieron en el centro de estas iniciativas colaborativas. Pero ¿por qué decidieron que podía transformarse en un clúster o en una acción conjunta, estructurada, organizada? porque definitivamente existen iniciativas positivas desde el sector empresarial que necesitan potenciarse y que necesitan además establecer sinergias de unas con otras. Entonces, el sistema de clústeres efectivamente lo que permite es conectar. Y lo que lo estamos buscando es una conexión interna y externa, ¿no? Porque los temas de transición ecológica tienen una característica especial, que es bien, si bien es cierto, se conectan internamente porque utilizan las capacidades, es indispensable conectarlos globalmente. Entonces, bueno, encontramos, identificamos varios sectores claves, que es un poco también lo que comentaba Manuel, ¿no? Aquí es lo más importante es saber a quién conectar. Y en nuestro caso encontramos o teníamos cerca varios actores. Uno de los sectores iniciales, un grupo empresarial también muy comprometido con el ambiente, Ecoambiente Consulting Group, que fue uno de los actores claves en este proceso. Luego fueron además la Asociación de Energías Renovables del Ecuador, con sus miembros que representan más de 30 empresas en el país, que estuvieron muy de acuerdo que es importante empezar a hablar de energía, no de electricidad. Por otra parte, también la Asociación de Gestores de Residuos y Desechos del Ecuador, que tienen inversiones muy interesantes en procesos también de trabajo en economía circular e inversiones propias en manejo de residuos y desechos. Y también Comaforce, como otra de las instituciones que maneja los temas, las empresas, las 6 empresas de madera, eh, que también estaban hablando de sostenibilidad en ese momento. Luego, también se suman otras empresas que están trabajando en los temas de integridad, compliance, en todos los temas de compliance en el sector empresarial. Entonces, empezar a hablar de una transición ecológica con integridad fue otro de esos pasos que dimos, ¿no? Y además startups con un potencial importantísimo que ya están cotizando en Europa, decidieron impulsar este proceso. Quindi, in fondo, el grupo promotor de esta iniciativa o que se reúne alrededor de esta idea, es un grupo bastante heterogéneo, en el sentido que en fondo hay asociaciones, también hay empresas individuales,
también hay startups, es decir, empresas que están naciendo, están en los pasos iniciales. También hay instituciones públicas formalmente dentro del grupo. No, este ha sido una iniciativa que empieza más bien con una visión del sector privado. Sí está la academia, se ha ¿Ah? sumado también una universidad, la primera, pero tenemos justamente conversaciones con otras universidades y estamos fortaleciendo ese eje, pero también queremos sumar a asociaciones de pueblos indígenas, ¿no? Para poder Ujú. hablar de una verdadera transición ecológica con ONGs y pueblos indígenas. Entonces, esa línea también está creciendo. Una consulta, ¿ustedes están formalmente constituidos? Escuchaste a Manuel, ¿no? Que dijo, la Sí, primera cosa que nosotros hicimos fue crear una asociación. ¿Y en el caso de sí, ustedes? efectivamente lo hicimos. Eh, Utilizamos uno de los vehículos importantes que tenían los miembros del clúster, ¿no? Es la Fundación Planet Alliance. Es una ONG que formalmente constituida y aprobada dentro con sus estatutos propios, ¿no? Que ya estaba y que tenía comunión con las líneas que hemos estado impulsando. Así que ha sido más fácil todavía utilizar este eje y lo hemos llamado es el secretariado como es un secretariado que nos permite además articular un modelo de gobernanza donde tenemos socios, bueno, un board estratégico. Por una parte estamos los socios fundadores, que es este grupo núcleo con el que empezamos. Por otra parte está el board estratégico, que pretende además incorporar personas con capacidad de influencia en estos temas de transición ecológica, que ya está operando además. Hemos tenido acercamientos con personas y actores claves del medio que han aceptado ser parte de este board estratégico. Además tenemos un grupo de asesores internacionales que eh, tienen una visión global que permiten además eh, impulsar, porque creo que este tema de asesorar es clave, ¿no? Y estamos nosotros metidos en el proceso de hacer y necesitamos siempre estos asesores que nos vayan dando una visión más amplia. Ah, interesante, esto se refleja también en la palabra que habíamos escuchado antes de Manuel, la importancia de tener puntos de referencia, personas o instituciones de otro lado que guían estos primeros pasos. Karen, si me das chance, yo involucraría en la conversación a Carlos para escuchar un poco en otra latitud cómo ha ido evolucionando su experiencia. Carlos Bertone, bienvenido. Carlos es Buenas socio tardes, fundador gracias. de, gracias, es socio fundador del grupo Einstein para la transformación en educación digital, de la consultora industrial TwinUp, de la consultora en ingeniería Industre, ¿ah? Y coordinador ejecutivo del clúster automotriz de Córdoba. Eh, Él es conocido por su trabajo en más de 30 años en la industria automotriz en Argentina, Brasil, Francia, España, y también en agroindustria, donde ha desempeñado roles clave en la gestión de proyectos de ingeniería, calidad, en la implementación de sistemas de producción eficiente. Muy bien, muy bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte aquí. También una persona de mucho año, muchos kilómetros andado en esto del apoyo al desarrollo productivo, de trabajo con las empresas. La casualidad que también te mueves en un sector similar al de Manuel que hemos escuchado al comienzo. Carlos, ¿quiere contarnos con alguna palabra eh, cuándo nace, cómo está constituido este clúster en el cual estás trabajando ahora? Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que es un gusto participar y les agradezco el espacio. Yo le hubiera cedido todo mi tiempo a Manuel, porque nosotros somos Salieri de Manuel. Nos ha sido la luz en nuestros primeros pasos. Yo estoy como coordinador del clúster automotriz de Córdoba, es el clúster automotriz y movilidad sostenible, asociación civil también. Y nos hemos consolidado hace poco, un poco más de un año, consultando mucho con el cloud. Y si se fijan, es literal, lo nuestro es cloud top, ¿tá? Entonces, bien, bien copiado.
Partimos de esa premisa que es capitalizar todo lo que se pueda, analizamos muchos casos de éxito y tuvimos la suerte, bueno, primero esto arrancó, como me preguntabas Marco, arrancó una primera tentativa que hicimos allá por el año 2019 con el clúster de cajas de cambio de Córdoba. Córdoba tiene la particularidad que desde el año 55 comenzó con una industria automotriz bastante fuerte. En Argentina está en el centro del país. En Buenos Aires también, al mismo tiempo con Mercedes-Benz, aquí fue con Ica, Renault. Y se generó a través de industrias que ya estaban anteriores, más militares, en aquella época, en la salida de la Segunda Guerra. Ica fabricaba vehículos en Norteamérica que habían participado en la Segunda Guerra y trajeron modelos para aquí. Muchos de esos modelos son los que empezaron con nuestra trayectoria. Y bueno, después eso fue con hay otra cosa muy importante que mencionaron. Hay muchas universidades, un centro universitario bastante grande de años del 1600, del 1700. Entonces tenemos muchas universidades aquí en Córdoba, por suerte muchas en lo que es la rama de ingeniería. Entonces eso, el caldo de cultivo para que se desarrollara la industria metalmecánica en general. Hay aviación, hay agromecánica, hay del petróleo, de la minería y automotriz también, de motos también tenemos. Entonces tenemos suerte de ser bastante variados en ese tejido y yo creo que, a ver, cuando en el 2019, cuando esta primera iniciativa se consolidó, fue más por muchas veces se da ese origen, por miedo, porque veníamos de una degradación de lo que era la industria de motores y cajas de cambio, lo que es la mecánica, nosotros le llamamos la industria mecánica dentro del automóvil. Venía cayendo con la salida de algunos fabricantes y bueno, sobre todo impulsado por el sector autopartista, las empresas autopartistas, especialistas en la parte mecánica, se reunieron a fines del año 2018 para ver cómo hacían que su propuesta de valor y ese clúster, no sabían ni lo que era un clúster todavía, esa cadena industrial, eh, pudiera perdurar, ¿no? Tuviera una propuesta de valor sostenible en el tiempo. Así que bueno, esa fue la primera iniciativa. Esa iniciativa empezó a rodar. Me buscaron a comienzos del año 2019 para ayudarlos a progresar en esto. No conseguimos en ese momento reunirnos digamos, formalizar la asociación civil como una persona con personería jurídica. Pero yo creo que eso fue consecuencia, no fue la causa de que se fuera un poco disgregando, ¿no? En realidad lo que faltaba un poco de madurez en los integrantes iniciales, ¿no? En los fundadores, porque no es fácil salir de un esquema de cámaras a pasar a un esquema de colaboración, de competencia en lo que es un clúster. Es muy, muy complicado y es el De primer hecho, cambio de mindset. de hecho, me llama la atención, Carlos, para que nos lo comente, Sí. eh, la decisión de estas personas, de estos líderes empresariales, de reunirse para buscar soluciones que incrementen la competitividad. Lo digo en el contexto de lo que tú acabas de mencionar, es decir, un sector en crisis. Un sector en crisis. Muchas veces la tentación es nos reunimos y vamos a pedir al gobierno, vamos a presionar al gobierno para que nos dé subsidios o ponga aranceles. Esas tentaciones que muchas veces ocurre, si ahí no ha Sí. ocurrido, es porque los líderes han sido visionarios o no. No somos conscientes acá en Argentina en general y en Córdoba en particular, porque en Córdoba hay mucho desarrollo de lo que es la industria. Somos conscientes que no tenemos la escala que tiene un México, que tiene Brasil y que no, el camino no es cerrarse, es abrirse. Eso desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, más que nada ahora con el gobierno que tenemos, pero nunca tuvimos la escala o el volumen para producir competitivamente los productos, ¿no? Y los servicios. Entonces, sí o sí, siempre, bueno, nuestro gran mercado cliente, del 60% en la industria automotriz, es Brasil. Y que estamos un poco protegidos, ¿no? Ustedes lo conocen, la mayoría lo debe conocer. Hay una protección del mercado sudamericano con el Mercosur y algunas otras reglas que se han establecido que nos hacen
que podamos tener ese mercado, ese nicho. Si no estamos conscientes de que eso no va a ser para toda la vida también. No, Entonces, muy interesante. Disculpa, te interrumpí, sí, pero sí, por estaba sobre favor. un punto nevrálgico, me parece, en el sentido de que arrancaron con intento de organizar la empresa de caja de cambio, pero la Sí, cosa se frustró, tú decías, porque sí, partían con sí. una mentalidad medio de asociación, de cámara, ¿no? Exactamente, un poco cada uno tenía su propio interés, ¿no? Con esto, cuando uno reacciona con el reptiliano, le llamamos, Ujú. cuando uno reacciona con el reptiliano, lo que prima no es la lógica, ¿no? Entonces, ese primer impulso que hubo dio un movimiento, yo soy producto de ese movimiento, por ejemplo, y siguió, tratamos de convencer a algunas. Ups, Parece que se quedó pegado. perdimos un momento a Claudio, digo a Carlos, dámosle un segundito a ver si se puede reincorporar. Mm. Marco, aquí sigo todavía conectado. Apoyado por Ah, ya. Que siga Carlos. Ya. Carlos, el te gobierno. Ahí perdimos, me pareció que me congelé. sí, te perdimos un segundo, se No congeló sé la si me escuchan. imagen y perdimos la conexión audio, pero ahora te escuchamos. La imagen sigue congelada, no te podemos Vale. escuchar. Manuel, sigues ahí. Aquí estoy. Aquí estoy, Marco. Quería comentar algo de lo que estaba diciendo Sí, Carlos. sí, mira, te lo digo porque conozco el caso. Ya desde hace algunos años se han querido organizar, pero traen tanto la mentalidad de cámara que les es difícil entender la mentalidad de clúster. Clúster es colaborativo, la cámara es de representación y de representación y de cuidar los intereses de un gremio, ¿no? Y aquí, ¿no? Aquí es buscar nuevas formas colaborativas, ¿no? Que es una historia muy diferente. Aquí estoy de nuevo, Entonces, sí, disculpen. adelante, Carlos. No, estaba explicando cómo les ha costado trabajo el cambio de mentalidad de lo camaral a lo colaborativo. Disculpen, se me Pero cayó. adelante, Carlos. No, pero por favor, maestro, prosiga. No, yo a Manuel lo quiero mucho y nos ha ayudado un montón. A ver, lo que para nosotros es hoja de ruta a futuro, para Manuel es historia, ¿no? Para Manuel y Fabiola. Entonces, es súper, súper importante. Es como que siempre dice, el futuro no existe más adelante en el tiempo, existe en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí capitalizamos mucho y ese cambio es el principal que hay que hacer al principio. Entonces, ahora hace un par de años me volvieron a buscar. En realidad nunca me fui del clúster de caja, incluso lo hice ad honorem, pero era poco a poco el affectus associatis que había para hacer cosas en común, ¿no? Era más una competencia que una colaboración. Y hace un par de años, gracias al gobierno de la provincia de Córdoba, se estableció un estudio muy importante que fue basado justamente en el caso de Países Vascos, realizado por la Universidad de Harvard, creo que era la de microcompetitividad de Porter. Y ese estudio cruzó muchas informaciones que estaban en la mano del Estado y generaron una nube de clusters y dijeron, cruzando facturación, empleo y demás, dijeron para que les puede servir a muchos de los que están trabajando con el gobierno, consiguieron aglomerar actividades y ahí definieron para Córdoba clúster estratégico, un poco lo que pasó en su momento, ¿no? en Monterrey. Y es uno de esos clústeres, bueno, fue, en realidad al principio le llamaron movilidad y logística, que es un macro clúster en sí mismo, y que cuando intentamos encararlo, bueno, la dispersión cognitiva y de interés era demasiado grande. Nos juntamos una vez en la casa del Ministerio de Industria y la conclusión fue, tenemos que hacerlo más chico, arrancar con algo más chico. Ese fue nuestros primeros pasos. Perdona, Entonces, ¿quién se juntó a discutir de esto? ¿Quién era? ¿Quién estaba ahí? nos convocó el ministro y el secretario de Industria de la provincia de Córdoba. En su momento el alma mater era Fernando Sibila, que a lo mejor algunos lo conocen. Hoy es el Sí, presidente de la fábrica militar de de aviones. aviones. Entonces Fernando nos convocó, todo totalmente alineado con el gobernador y con el ministro.
Y ya había las universidades junto con los convenios que habían realizado con Estados Unidos y con España, habían realizado ese estudio aquí en local, en la Universidad Católica y la Nacional. Incluso armaron una diplomatura después alrededor de eso, en donde nos formaron también. Y conseguimos inicializar, o sea, todas estas iniciativas clúster, ¿no? Al principio habían identificado unas 15, 16 iniciativas a nivel provincial, pero ya la Municipalidad de Córdoba venía con otro programa que se llamaba Córdoba Acelera, donde había clústeres municipales más orientados a servicios que a la industria. Entonces, hoy en Córdoba hay unos 20 más o menos clústeres entre municipales y provinciales. Ese fue el puntapié inicial, esa reunión, y a partir de esa reunión nos fuimos tomando conciencia de lo que podíamos y lo que no podíamos hacer. Algunas decisiones fueron esas, yo te diría 3 decisiones principales. Una es no querer comerse el elefante entero, empezar chiquito, lo más chico posible, que tenga masa crítica, pero chica, para poder manejarlo. Sobre todo cuando tienen que hacer muchos papeles legales, asociación civil y demás, es un lío terrible, por lo menos aquí en Argentina. Se necesita mucha documentación de las empresas y de las distintas entidades. Luego se decidió que el gobierno no formara parte del clúster. ¿Que formara o no No, formara? que No no formara. formara parte del clúster, 100% privado. Y sí, las empresas digamos, sí, las empresas y las cámaras tampoco, ¿no? Las cámaras tampoco formaron parte del clúster. Entonces se decidió todo eso para que el clúster pudiera tener la fuerza y la representación privada suficiente, sin influencias políticas, ¿no? Porque la cámara es completamente distinta, el gobierno tiene sus propios intereses. Entonces, que realmente se pudiera formar ese espíritu de asociación, de cooperación en la competencia, ¿no? Con objetivos comunes de una cadena. ¿Qué tenemos nosotros dentro de nuestro clúster? Tenemos las 5 terminales automotrices que están en Córdoba: Renault, Nissan, Volkswagen, Fiat e Iveco. Iveco hace camiones y alguna maquinaria. Después tenemos algunas fabricantes de motos y motopartes también. Tenemos 4 universidades y tenemos 2 institutos tecnológicos. Uno de ellos es el INTI, que es el Instituto Nacional. Y todo el resto son autopartistas. Nuestro clúster es un clúster industrial. Tuvimos ahí otro hecho que fue tirar esos límites, ¿no? Delimitarlos, es muy importante delimitarlos. Por ahora no están entrando los servicios hasta que no nos consolidemos, pero después los vamos a dejar entrar. Pero, por ejemplo, lo primero que pasó es que todos los concesionarios y cámaras comerciales que hicieron entrar. Fue todo un tema poner ese límite, ¿no? Pues se enojaron, bueno, hay que explicar que sí, que no, que... pero bueno, así fue fundado. El 10 de agosto del año pasado se terminó realizando la firma del estatuto de nuestra asociación civil. También fue todo un proceso de varios meses establecer ese estatuto. Y siempre hay una mesa chica que es la que impulsa esto, donde estaba el gobierno de la provincia y muy soportado por la Cámara de Industriales, ¿no? Y sobre todo por algunos de los autopartistas fuertes de la Cámara de Industriales. ¿Por qué? Porque un poco lo que decía Manuel hace un rato, necesitaban su propio espacio para profundizar temas del sector, de la cadena automotriz, y que las terminales pudieran participar también, y que no lo estaban encontrando dentro de la Cámara de Industriales, que es muy genérica. Me parece, Carlos, que contestaste en parte a la pregunta que no hizo Luz, Perdón. pero volvería un segundo a ella, porque Luz dice, ¿cómo se selecciona la empresa? Es decir, contestaste en parte porque tú dijiste, nosotros decidimos que no entrara el gobierno, no entrara la Cámara, que no entrara Bien. la empresa de servicio, pero ¿cómo se eligieron el ¿Cómo entraron las que grupo? entraron? Claro, ¿cómo entraron las que entraron? Bueno, las que entraron fue también por una cuestión de madurez, ¿no? Es importante tener esa madurez. Entonces, ahí, a diferencia creo que porque tenemos la posibilidad de referenciarnos, por ejemplo, en Manuel, primero establecimos un motivo por el cual nos queríamos asociar, ¿no? El motivo principal era ser la propuesta de valor de nuestro clúster industrial automotriz competitiva, que para nosotros es todo un desafío en Argentina. Ese fue el primer motivo, digamos, esa es la columna vertebral. Para eso tenemos que ser competitivos, y para ser competitivos salen un millón de temas, que son nuestros ejes estratégicos, ¿no? Desarrollo de talento, armamos comisiones de trabajo. Ese fue otro gran paso organizativo.
por ahora yo soy el único que está dedicado, digamos, part-time, ni siquiera estoy full-time, pero dedicado al clúster como clúster en sí. Los otros son todos socios que dejan su tiempo, para mí son todos héroes, dejar su tiempo en esta situación en la que están muchos dueños, muchos gerentes o directores, dejar esa empresa, ese bebé que tienen para tratar de hacer que todos crezcamos un poco más y para hacerlo más sostenible. La verdad que es impresionante, ¿no? Pero bueno, esas comisiones de trabajo se conformaron con una presidencia que es uno de los socios y miembros de los distintos socios. En algunos casos, por ejemplo, de desarrollo de talento, está nuestra vicepresidenta, que es de Proma, es una empresa PYME internacional italiana, no sé si la conoces, Marco, que hace estructuras de asiento, y adentro tiene todos los gerentes de recursos humanos de los distintos socios. Entonces ahí, por ejemplo, desarrollamos una diplomatura, una tecnicatura en principio, después se va a transformar en diplomatura eh, industrial automotriz, donde está más enfocada, como bien encararon en Monterrey, la misma historia nos pasó a nosotros, no tanto en los niveles medios, sino en los niveles de operador para hacer ese cambio de transformación tecnológica que nos está pidiendo la competitividad, ¿no? Entonces, Carlos, ese fue uno de los temas. Sí, déjame chance para volver un segundo con Karina, sí, sí, por favor. para ir explorando más cosas de la experiencia del clase de transición ecológica que Karina coordena. Karina, no sé si escuchaste en algún momento, yo le pregunté, de forma no eh, muy bien, no bien educada, no sé, no muy polite, le pregunté a Manuel si desde el comienzo hablaron de plata. Y él muy naturalmente me contestó, sí, teníamos que hacerlo, hicimos un presupuesto, definimos cuánto aportaba cada uno, el gobierno aportaba más que el otro, etcétera. Eso fue un tema, es un tema o ha sido un tema para la constitución del clúster de transición ecológica, en tu caso, Karina. ¿Cómo enfrentaron esto? Es decir, ¿se plantearon el tema recurso o no? Hemos ido en una evolución. Nosotros creemos mucho en esa mentalidad de abundancia, porque cuando se habla de estos temas de transición ecológica, no se habla de un tema de presente, se habla de construir cosas a un más largo plazo. Entonces, la primera cosa es que encontramos estos socios estratégicos, estos socios fundadores que han hecho aportes propios, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una oficina, de que tenemos además una ONG y de que tenemos varios de los recursos que hemos colocado desde las diferentes partes que han sido claves. También un presupuesto, porque sabemos que tiene esto mucho, eh, yo diría, relevancia, sí, pero también hemos identificado oportunidades de autogestión. Entonces, en ese caso, nosotros igual tenemos proyectos que generan, que le llamamos, esta es la evidencia. En nuestra estrategia hay tres partes. La una es el conocimiento. Estamos trabajando en el centro de entrenamiento de transición ecológica. Ese es uno de los puntos como parte de nuestra filosofía de generar conocimiento y que también lo están haciendo el resto de clústeres, ¿no? No se puede incrementar la competitividad sin conocimiento. Para nosotros también esta es una forma de tener autogestión. La otra cosa que decíamos, incidencia, es Perdona, justamente... perdona, perdona. Conocimiento, dijiste, estamos trabajando en la construcción de un centro de entrenamiento sobre esta cosa. Ah, ok, ok. Sí, 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 estamos Están trabajando en ello. elaborando, están intentando poner en marcha un centro que forme profesionales sobre estos temas. Sí, trabajando con diferentes alianzas. Hoy me encuentro en Brasil justamente por eso. Igual estamos conectando gente en Taiwán, gente en Estados Unidos, gente acá en Brasil, para poder fortalecer este gran conocimiento. Así que ese para nosotros es un modelo de autogestión. También trabajando en programas y proyectos, tenemos un par de proyectos que muestran son evidencia de la transición ecológica y mecanismos financieros. Estamos conectando los mecanismos financieros con la transición ecológica, con un caso importante en Argentina. Entonces, algunas de estas cosas nos permiten tener autogestión y sostenibilidad en el centro. El tema de las membresías es algo que estamos conectando también, pero sobre todo cuando iniciamos bajo esta figura de todos los que queremos impulsar esto, vamos a poner algo. No necesariamente es dinero,
empezamos colocando parte de lo que necesitábamos en el presupuesto como cosas más que como dinero. Y la segunda fase ha sido los temas de autogestión. Cuando la iniciativa de clústeres en el Ecuador empezó, con una agenda de competitividad impulsada por el Ministerio de la Producción, que ha hecho un trabajo increíble en eso, entiendo que hubo un presupuesto. Cuando nosotros llegamos ya no había presupuesto del Estado. Entonces, por eso seguimos creyendo en la mentalidad de abundancia y seguimos moviendo varias cosas. La importancia de trabajar en estos temas dentro del país y fuera del país para poder inyectar ese capital. Fantástico. Yo te interrumpí cuando tú estabas diciendo que uno de los ejes era el Mm. conocimiento, trabajándolo en el centro, trabajando en la construcción de un centro de entrenamiento sobre el tema de la transición ecológica, pero no alcanzaste, por mi interrupción, Ajá. a comentar los otros dos. Uno era Sí. incidencia, me dijiste. Sí, la incidencia justamente a través de propuestas. Para nosotros estamos construyendo, bueno, tenemos 4 mesas ya definidas. Entonces, este modelo de liderazgo del clúster de transición ecológica, no, yo puedo ser clúster manager, pero debajo hay 4 mesas de trabajo que hemos identificado y líderes en cada una de estas mesas. Una de las mesas con la que hemos venido evolucionando ya metodología y con varios actores interesados es la mesa de producción sostenible y libre de deforestación que le llamamos. En esta mesa discutimos de la agricultura y del futuro y frente además a retos como el Pacto Verde de la Unión Europea con propuestas. Esa es la mesa, esta es una de las mesas. La otra es transición energética. Hoy más que nunca hablar de no solamente de la demanda energética, no solo, perdón, de la oferta energética, que estamos un poco complicados hoy en Ecuador, pero también trabajar hablar de la demanda y de la eficiencia energética, conectando esos dos actores y concibiendo a la energía en su conjunto, ¿no? Con todas las formas de energía. La primera parte de esta mesa, por ejemplo, está más orientada para nosotros en una filosofía de hay que sentar a los actores a hablar de esto en toda su cadena. Así que bueno, está una mesa para ello y otra mesa también se llama Oxígeno para el Futuro. Esta mesa que habla de, sí, de los procesos de restauración, de los procesos de conservación y de el activo ecológico como uno de los activos que debe ser aprovechado por países como el Ecuador, ¿no? Es esa mesa de oxígeno para el futuro. Y finalmente hay otra mesa que es mecanismos financieros. ¿Cómo conectamos este financiamiento necesario nuevo? Hoy se habla de los créditos de carbono, se habla también de los créditos de biodiversidad, se habla por ejemplo, préstamos por conservación. Entonces, ¿cómo insertamos en el eje financiero toda este tema de transición ecológica? Así que bueno, estas son las mesas con las que estamos trabajando, iniciando nuestro trabajo, ¿no? No tenemos tanta experiencia como la tienen el resto de clústeres, estamos aprendiendo también, pero creo que hemos dado pasos firmes y rápidos durante este tiempo. ¿Han tenido apoyo o colaboración de entidades públicas en la definición de estas estrategias, en precisar esta estructura organizacional, en la definición del modelo de gobernanza del clúster? Creo que hay aprendizajes que se han dado a través, por ejemplo, Juan Carlos, mi socio, ha participado con el Ministerio de la Producción en estas metodologías. En nuestro caso, venimos del sector público, conocemos mucho de qué es lo que está pasando, qué se necesita y a dónde va. Y creo que también es la fortaleza de cada uno de los socios del centro. Entonces, eso ha hecho que ese conocimiento y ese bagaje que cada uno lleva detrás haga que esto fluya de manera consistente. Me parece muy interesante, Karen. Carlos, yo quería preguntarte sobre esto porque hay un aspecto que me pareció interesante, curioso, diría, en el sentido que me llama la atención. Por un lado, ustedes definen una organización clúster sin la participación del sector público y además el académico, etcétera, pero hay como un petit comité dentro del cual es un espacio, digamos, de diálogo permanente con con el gobierno de la ciudad o con el gobierno de la provincia. Es así, o sea, nunca dejó de estar completamente articulada la acción nuestra con la del gobierno. De hecho, tenemos, yo no sé si existen en otros lugares, pero está la Agencia de Competitividad de Córdoba, en donde todos los cluster managers nos reunimos y definimos trabajos en común, estrategias en común y compartimos experiencias. O sea, tenemos nuestra propia mesa de capitalización de cluster managers
y está dirigida por una agencia mixta, pública-privada, que es la Agencia de Competitividad Córdoba, donde el gobierno articula su política clúster. Hay un programa de política clúster. Tenemos subvención tanto para el Cluster Manager como para los proyectos que solemos proponer, así que la articulación es 100%, pero no por ello, por esta cuestión de que tú lo planteas para la Ujú, próxima charla, eh, no queríamos depender de un gobierno que no apoyara. ujú. Tenemos la suerte que el gobierno anterior apoyó, ya llevamos el segundo gobierno, desde la misma línea apoya también, pero no sabemos lo que nos puede pasar. Entonces, la decisión de hacer una asociación civil independiente, 100% privada, es fundamental para darle sostenibilidad y continuidad en el tiempo, más allá del financiamiento, ¿no? Perfecto. Déjeme involucrar a Fabiola en la conversación. Fabiola Flores es contadora pública por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con una maestría en Administración de Empresa. Del 2017 a la fecha ha desempeñado el cargo de subdirectora de Desarrollo Institucional en el clúster automotriz, en el cloud, donde eh, que, bueno, que Manuel, del cual Emanuel nos contó los orígenes, ¿no? Y de hecho tú fuiste también responsable administrativa y coordinadora del Comité de Finanzas desde en los 4 años previos, entonces del 2012, o sea que lleva igual más de una 13 años. década, cumpliste 12 años trabajando en el clúster, ¿no? Así es. Eh, Has trabajado en el TEC de Monterrey como asesora de negocio y empresa de nueva creación en la incubadora virtual de este centro de estudio tan destacado e importante y se ha desempeñado como directora responsable administrativa en la División de Desarrollo Empresarial e incubadora de empresas del TEC. Bienvenida, Fabiola, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación y, híjole, pues sustituir a Manuel sí es muy complicado. Pero vamos a hacer lo No, no, posible no por queremos que lo comentar sustituya, nuestra queremos que nos experiencia. cuente tu historia, tu punto de vista. No, que inclusive puede tener una percepción distinta, legítimo, ¿no? Aunque sea Claro. nuestro maestro, dicen que los alumnos mejores son aquellos que contestan el profesor. Así que si hay espacio hay espacio, por lo menos en esta sesión hay espacio para discutir cualquier cosa. Fabiola, yo quería introducir un tema, en tanto quería preguntarte si cómo te suena, digamos, esta conversación, si hay tema que tú quieres agregar a este debate, si hay punto sobre el cual quería volver desde tu punto de vista, digamos, eh, escuchando lo que hemos discutido hasta el momento. No, muy interesante, Marco. Fíjate que no me había tocado estar aquí con otros clústeres de otros países. En el TCI sí hemos participado en alguna ocasión, pero ahorita oyendo el tema de Carlos, el tema de Karina, digo, pues son visiones y perspectivas muy distintas a las que tenemos aquí en Nuevo León. Por ejemplo, el tema de gobierno, pues para nosotros sí es muy importante para impulsar todas las iniciativas. Definitivamente, aunque no dependamos financieramente de ellos. Sí, para nosotros el involucramiento en todas las iniciativas, pues sí le da mayor fortaleza a todas las actividades que tenemos, ¿no? El involucramiento de la academia también. Ahorita hay importantes temas, de talento, sobre todo, con la llegada de nuevas inversiones, con la llegada de nuevas empresas, el tema de talento se ha vuelto un tema preponderante aquí en Nuevo León y creo que en todo el país también. Entonces, con las universidades también apoyamos mucho esas estrategias y esas iniciativas y el trabajar en conjunto, en colaboración con ellos, pues para nosotros ha sido muy importante en los últimos años, básicamente. Fantástico, Fabiola. Yo quería que nos ayudara a introducir un tema eh, que después retomaríamos con Karina y con Carlos, eh, y es el tema de los errores, de los fracasos. A mí me gustaría preguntarte, eso es lo que me gustaría que razonáramos, es decir,
si ha habido paso en falsos, si hay sugerencia que tú te sentirías de dar pensando esto o más, digamos, de trabajo de experiencia que acumulaste en el cloud, eh, ¿cuáles son las cosas que no hay que hacer para arrancar un clúster? Pues yo creo que para arrancar y para operarlo, fíjate que a nosotros de repente nos pasaba que dábamos por sentada la participación de las empresas dentro de los comités de trabajo, como comentaban, dentro de las reuniones, y quizás el mayor enfoque a lograr que las empresas involucradas mantengan esa atención en todos los temas que estamos brindando. Quizás en algunos de los comités por ahí tuvimos algunas áreas de oportunidad. Una, rotan muy seguido las personas que asisten a los comités de trabajo. Entonces, si tú no estás constantemente revisando esas listas de asistencia, esas listas de distribución, quién está participando, se empieza a perder un poco aquí el interés o la asistencia a todas las iniciativas que estamos revisando. El tema también que comentó Manuel, que creo que es muy importante, involucrar a las partes estratégicas de las empresas. Nosotros tenemos 20 grupos de trabajo de todas las áreas de las empresas: operaciones, mantenimiento, calidad, finanzas, recursos humanos, laboral. Son bastantes grupos. Entonces, el dar por sentada la asistencia en muchos casos, les comento, pues hizo que se involucraran más personas operativas y eso daba menos valor a las iniciativas, creo que del clúster. Creo que hay comités para todo, hay comités de trabajo para todo, entonces el que podamos tener nuestros grupos estratégicos y nuestros grupos operativos bien diferenciados es importante. Y dos, el siempre estar actualizando pues todos estos contactos, darle seguimiento, el tema personal también de poder darles ese tracking a todas las empresas y a que puedan ver los beneficios que tenemos como clúster. Pues creo que también es muy importante. Creo que para nosotros eso ha sido de lo más pues relevante y en lo que quizás hemos dado por sentado en algunas ocasiones, ¿no? Y ese fue un reto a revisar los últimos años. Muy interesante. Carlos, quería en esta línea, digamos, de razonar sobre las cosas problemáticas, la dificultad, los tropiezos y los errores. Quería preguntarte dos cosas. Primero, tú antes mencionaste que, claro, cuando ustedes definieron la frontera del clúster, hubo gente que quería entrar y ustedes lo dejaron afuera. Esto pasó en tu caso también, Fabiola, que veo que Nos pasa mucho inclusive actualmente. así. Es decir, ustedes se pueden dar el lujo de decir a alguien, no, por favor, pase otro minuto. Es que si no, lo que pasa es que pierde identidad el clúster. Ajá. ¿Y cómo reacciona la gente que se queda afuera y cómo manejan esta tensión? Frustración. Algunos bloquean el teléfono. Depende de las personas, ¿no? Como cualquier persona ante una frustración, pero entienden, el proceso es que entiendan que se pueden formar muchos clústeres. Incluso ayer estuve con una de las personas que me había bloqueado por varios meses el teléfono y estoy por ayudarle a montar su propio clúster. Así que las cosas evolucionan, ¿no? El clúster es un buen ejemplo cuando mantiene la propuesta de valor. Si no somos, digamos, lo suficientemente buenos para mantener esa propuesta de valor, interesados, como decía Fabiola, a las empresas, y en 2 segundos se pierde la esencia. Y en tu caso, Fabiola, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha habido reacciones negativas? ¿Se han generado enemigos del clúster o conflictos? Sí. Fíjate que nos hizo crear una nueva figura, Marco. ¿En qué sentido? ¿Cómo eso? Es un aliado comercial, no es un socio per se, no es un afiliado ni un asociado del clúster, pero había efectivamente, como dijo Carlos, muchas empresas de servicios, muchas empresas que quizás pueden aportar valor, pero no estaban directamente relacionadas en la cadena productiva o no estaban aquí en Nuevo León. Entonces, eso hacía que se perdiera un poquito el enfoque, como él comentaba. Entonces, creamos una nueva figura que se llama aliado comercial o patrocinador y ellos básicamente ellos lo que quieren hacer es posicionar su marca
por ejemplo, los shelters, las empresas de logística que no son propiamente automotrices, pero le dan servicios a la automotriz. Y con esto, bueno, pues les decimos, ok, ¿quieres entrar? Entra con esta figura. No vas a ser socio del clúster, no puedes asistir a los comités, quizás a una sola reunión nada más, pero pues tienes esta facilidad también de poder estar colaborando con nosotros, de alguna otra manera, ¿no? Me parece súper interesante como sistema. Karina, en el caso de ustedes, ¿ha habido situaciones de esta naturaleza? Es decir, ¿la identidad del clúster te ha llevado en algún momento a decir a alguien, no, por favor? No, todavía estamos en un proceso de reclutamiento, así que todavía no llegamos a esto, pero es muy, muy interesante escucharlos, ¿no? Y tal vez yo planteo una pregunta que a mí mismo me surge, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que ustedes están generando para que más empresas quieran ser parte del clúster? Porque creo que de eso depende mucho. ¿Y cómo hacen con el tema de las membresías? ¿Quieren contestarle, Carlos y Fabiola? ¿Cómo Adelante. hace, perdona, la pregunta sobre la membresía, qué significa? ¿Cómo maneja la membresía? ¿En qué Sí, sentido? ¿cómo manejan la membresía? Porque luego esto también se vuelve algo complejo que nosotros también estamos entendiendo. Ujú. Pues, Fabiola. yo. Bueno, nosotros tenemos varios esquemas, Karina. Realmente nosotros les presentamos un conjunto de beneficios. Por lo general las empresas se presentan con nosotros con el afán de vender, con el afán comercial, con el afán de que yo los vincule o el clúster los vincule con otras empresas tractoras o más grandes. Sin embargo, por ejemplo, con las empresas grandes, las tier ones, las armadoras aquí dentro de la región, bueno, pues realmente lo que les tratamos de vender es la vinculación, el networking, el colaborar, el fortalecer la cadena productiva, el fortalecer estas tier 2 que tan importantes son para ellos para no parar su producción, ¿no? Entonces, pues por ahí les vendemos algunos beneficios relacionados. También tenemos la red de clústeres automotrices a nivel nacional, donde ahí ellos también pueden participar. Ahí ya son más de 600 empresas las que participan a nivel nacional por región. Y entonces, bueno, pues también tenemos esa vinculación y esa colaboración con todos estos clústeres que les agregan valor a nuestra membresía. Tenemos tres tipos de membresías: la membresía grande como asociado que puede participar en el consejo y tiene derecho a voto. Luego hay una membresía mediana, que son empresas grandes pero que no tienen tanta operación en la región, y las empresas pequeñas. Evidentemente los costos van diferenciados en cada una de estas tres para tratar de poder adaptarse más a cuestiones de mercado. Y bueno, pues las membresías son anuales. Sí, efectivamente, a veces, sobre todo con las empresas pequeñas, pues a veces es un tema la cobranza, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, pues yo creo que como en todo hay empresas de todo y bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos en cuanto a membresías. No sé si respondí tu pregunta, Karina. Sí, muchísimas Carlos. gracias. Hay un tema muy importante que dijo Fabiola, que para mí es el central. Nosotros lo tenemos como lema. Nuestro lema es conocernos para vincularnos, vincularnos para innovar, innovar para crecer, ¿no? Entonces, tiro un ejemplo. Una de las grandes empresas constructoras de automóviles me llama y me dice, ¿dónde está este medio que lo necesito para trabajar porque tengo un problema urgente que no sé dónde hay en Argentina? No tenía que ir muy lejos, a 150 metros al frente de su fábrica, cruzando la avenida, había 5 medios de eso. O sea, ¿qué nos pasó después? No sé si existía o sigue existiendo en alguno de sus países, pero acá existía lo que era la guía amarilla, que era la guía de Ujú. industriales, ¿entendés? De teléfono, cuando teníamos teléfono fijo. Entonces uno agarraba y estaba organizada y lo mirabas. Después vino digital. No tenemos más eso. No nos conocemos, no tenemos una guía, no tenemos un index. ¿Ah? Entonces, no, y esta cuestión de que muchas veces ¿no? uno se encierra en la propia empresa, sobre todo nos pasa en las internacionales, las locales son más de entrelazar, nos aísla y nos desconectamos. Entonces, el clúster esa es una de las grandes funciones del clúster, que es volver a conectar, a vincular a todo el tejido para que se conozcan. Una de las otras actividades que hacemos es cada mes nos reunimos en comisión directiva. Esa reunión de comisión directiva se hace en una empresa, en una entidad distinta. Y hacemos el tour de fábrica en media hora y nos sentamos a tratar los temas.
¿ah? Y ahí salen un montón de oportunidades de negocios, de intercambio de conocimiento, de información. Muy, muy interesante. Óptimo. Carlos, no, déjame primero hacer una pregunta a Fabiola sobre el tema de la membresía que me quedó en el tintero. Fabiola, tú dijiste que hay tres membresías. Entiendo que las tres membresías tienen que ver con el tamaño de la empresa, Así la, es. pero hiciste mención también al derecho de voto. ¿Las tres dan derecho de voto? No, ¿Cómo no es? solamente los grandes, los asociados, ¿Lo las empresas. asociado Y a porque pagan la membresía grande o porque son grandes empresas? las dos cosas, y además porque asisten al consejo. Ajá. Son las únicas que pueden asistir al consejo, pero sí, es por el tipo de membresía y también por el tamaño de la empresa. De hecho, hemos tenido un par de ocasiones en donde hemos tenido empresas que queremos que se sumen y ellos primero pasan a lo mejor un año revisando los beneficios. Son asociados, sin embargo, no pagan cuota y ya el año que entra, dices, bueno, ¿te pareció? ¿Te gustó? Entonces Quindi ahora sí. un espacio piloto, digamos, un Exacto. espacio así como de prueba. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Carlos, no, la pregunta que yo quería hacerte es, ¿te ha tocado, vale para Fabiola también, no sé si por Karina, porque la experiencia de usted es más incipiente, le ha quedado, digo, le ha pasado de tener que arrepentirse de haber invitado a alguien y tener que pedirle que salga? ¿Alguna empresa que No, haya sido a seleccionada ver, y que después haya resultado, no sé, conflictiva la personalidad? tenemos, tenemos, tenemos incluso competencias directas, gente que no se soporta, ¿no? Dentro del mismo clúster, pero es un espacio justamente que los lleva a colaborar. O sea, no los obliga a ser amigos, pero sí los lleva a colaborar porque todos tenemos que opinar en la mesa, en las comisiones directivas, y están presentes esas tensiones por cuestiones históricas, ¿no? Que por ahí no las han resuelto, perdón, y no la verdad que tenemos historia corta, a lo mejor Fabiola tiene un poco más de casos reales y concretos, pero nosotros hasta ahora sí tenemos que gestionar esas tensiones, pero no nos ha llevado, incluso estamos convencidos de que uno de los deberes que tenemos es abrirle los ojos a esas personas que todavía no ven. ¿Ah? Esa historia de querer encerrarse en sí mismo. Trabajamos mucho en Open Innovation, en las tendencias que están en mundiales ahora, la tecnología, las nuevas generaciones, el medio ambiente. Entonces, no, ¿por qué estamos tocando este tema? Acá lo que tenemos que traer son negocios. Bueno, pero que los negocios no van a venir si no armas el contexto, ¿no? Entonces, trabajamos todo ese tipo de cosas. Hasta ahora, nadie hemos tenido que sacar. Sí, una empresa se fue por cuestiones de que la verdad estaba muy mal a nivel negocio y a nivel económico, y bueno, fue cortando todos los vínculos externos que tenía, pero no, solo eso. ¿Y en tu caso, Fabiola? No, tampoco, Marco. Que hayamos tenido que sacar, no. Siempre ha habido algunos empresarios, sobre todo quizás algunos dueños de empresa, que pues tienen su característica, ¿no? Ellos son proactivos, pero además pues siempre les gusta mucho el tema controversial, quizás. Ujú. No, pero no hemos tenido que sacar a nadie. Sí se han salido empresas, como comenta Carlos, algunas son por cuestiones de presupuesto, otras porque entran con la perspectiva solamente de vender y no se da como ellos quieren, pero realmente que hayamos tenido que sacar a alguien, no se ha dado. No, muchísimas gracias. Yo quisiera darle la palabra de vuelta en 30 segundos para darle un último mensaje final. Pónganse los zapatos de alguien que está arrancando. Algunos de ustedes ha arrancado más tiempo atrás, otros son más nuevos. ¿Cuál es el elemento clave sobre el cual le tiene que fijar la atención? Eh, Karina, ¿quiere lanzar una idea sobre esto? Yo pienso que hay una cosa importante que es la visión de largo plazo. Cuando queremos conseguir las cosas de la noche a la mañana, tal vez hay muchas expectativas y luego se convierten en decepciones. Entonces pienso que al meterse en algo como un clúster es tener una visión compartida que pueda trascender el corto plazo. Fantástico, una mirada de largo plazo. Fabiola, Sí, gracias, Marco. Bueno, pues
El clúster nos da oportunidad de acceder a proyectos de interés en común, atracción de nuevos clientes, lograr una mayor productividad y competitividad. Y pues como decía Manuel, ¿no? Tratar de buscar que haya pastel para todos. Carlos, Em, es más de lo mismo. En el caso nuestro es tener esa visión y esa competitividad que nos haga tener una propuesta de valor, ¿no? Porque muchas veces los mismos gobiernos que tenemos no saben definir las estrategias o no saben definir el rumbo para cada sector, no son especialistas. Entonces, tomar ese rol, que yo creo que están dentro del clúster, todas las empresas sintieron el empoderamiento de poder guiar sus destinos, que es un poco combinado, ¿no? Es querer y poder, ¿tá? Y eso es muy potente que juntos seamos más, que juntos podamos proponer cosas que solos no podemos hacer. Eh, Uno de los casos, una mesa logística, estamos tratando de hacer un puerto seco ahora en Córdoba y las empresas terminales no lo pudieron hacer solos y ahora con el clúster estamos empujando para hacerlo y lo vamos a concretar, ¿no? Entonces es muy potente la unión. muchas gracias. Muchas gracias, Karina, Fabiola, Carlos, pero no, esto no es un adiós. Seguramente un hasta luego, seguiremos conversando. No se vayan, por favor, porque seguimos. Ahora vamos a hacer un experimento. Le voy a pasar la palabra a Maite. Nos gustaría mucho que todos ustedes, inclusive los panelistas, si están de acuerdo, opinen respecto a unas preguntas que Maite le va a hacer. Maite, te devuelvo el micrófono. Sí, súper. Gracias, Marco. Bueno, acá necesito la ayuda de Arturo, que no sé si podemos desplegar las encuestas, por favor. A todos los asistentes les va a aparecer una página desplegable donde ustedes van a tener que votar acerca de su experiencia en esta comunidad de práctica. Así que Arturo, si me ayudas con eso. No sé si me escucha Arturo. Aprovecho por mientras Arturo se conecta y nos ayuda con las preguntas, aprovecho de hacerle un comentario, anzi dos comentarios. Probablemente le estoy robando el escenario a Maite, pero Maite por mientras coordina esto. Uno, tenemos pendiente una promesa no cumplida de la cual le pedimos disculpas, hacerle llegar la nota técnica, la ayuda a memoria, insomma un pequeño resumen de las consideraciones importantes respecto al taller anterior. Aquí aparecieron las preguntas. La segunda comunicación se la doy después, así que lo invito a contestar a las preguntas. Pero dice que, bueno, No podemos votar. no podemos votar, ya leí el mensaje de abajo. Nosotros no podemos votar, perdón. Yo me entusiasmé, quería votar también. No importa. Espero que nuestros amigos asistentes vean la pregunta y puedan votar. Ahí Marco, déjame hacer una reflexión que iba en el sentido, yo creo que esta es la segunda vez que nos reunimos, digamos. Una cosa que no conseguimos acá en Córdoba todavía es armar un manual, y tú estuviste hablando algo de un manual, ¿no? Sería muy importante armar un manual con buenas prácticas, no hace falta que sea un procedimiento sistémico, pero con buenas prácticas referidas a distintos tópicos. En su momento nosotros tenemos pendiente eso porque recién hemos creado nuestra página web, pero es armar un blog donde cada uno con sus dudas pueda encontrar las respuestas, ¿no? Y que si no están las respuestas, que alguien más pueda responder. Me encanta la idea, Carlos. Creo que puede ser un espacio. Maite y yo estamos intentando transformar nuestra plataforma en una comunidad virtual latinoamericana abierta y sobre todo participativa. Es una muy buena idea como para que vayamos generando este repositorio de buenas experiencias, de buenas prácticas. Maite, ¿te resulta que nuestros asistentes estén
votando. ¿Tenemos alguna? Eso no lo puedo ver yo, lo ve directamente Arturo, Ah, lo pero ve. Pero, algo me dice que entonces, Arturo que sí está funcionando. perfecto, no, le agradecemos mucho. La pregunta que le estamos haciendo tiene que ver sobre su rol y sobre su opinión, impresión de de esta sesión. Lamentablemente la vez pasada tuvimos un problema técnico y no logramos lanzar la pregunta a los asistentes. Obviamente, el mail nuestro de Maite, mío de Orlando, está abierto para recibir sugerencia, crítica, pregunta, indicaciones, ideas para las próximas comunidades, para los próximos talleres de esta comunidad de práctica. Lo que le estaba diciendo cuando apareció la pregunta es que a nosotros queda claro que tenemos una deuda. Hemos tenido así que ajustar algunos temas editoriales, pero ya tenemos nuestras 4 o 5 páginas de resumen del taller anterior y vamos a hacer lo mismo con esto. Muy pronto, probablemente la próxima semana, si lo logramos, le vamos a mandar esta pequeña nota técnica. No sé si nota técnica es un poco pretencioso porque suena muy científico, la verdad que es un resumen de buenas ideas que hemos captado de nuestra experiencia de lo que se debatió la vez pasada. Vamos a hacer lo mismo con esta sesión que ha sido riquísima y de verdad le agradezco muchísimo a Karina, Carlos, Fabiola y por favor Fabiola transmítele todo nuestro cariño y agradecimiento a Manuel por su trabajo. Orlando ha estado calladito pero muy presente así tomando notas y que nos ayudará a hacer una excelente resumen de todo lo que hemos estado discutiendo. Yo creo que cuando tú digas, Maite, cortamos, esperando que nuestro asistente hayan tenido la posibilidad de expresar sus opiniones y le repito, por favor, todas las otras indicaciones que quieran nos las envían porque para nosotros son preciosas. Eh, Seguiremos trabajando en esto. Acuérdense que hay más talleres. Maite, te devuelvo el micrófono para que tú hagas el cierre oficial de la sesión. ¿Estás en mute? ¿En mute? ¿Te hemos perdido? ¿Se descargaron el audífono? ¿No escucha? Disculpa, ahora sí, es que se me había acabado la batería de los Lo audífonos. pensé. Sí, bueno, ya estamos listos con la votación. Muchas gracias a quienes asistieron, a nuestros comentaristas, obviamente. Los invitamos a seguir participando de este taller de comunidad de práctica, ya que tenemos más sesiones todavía a lo largo del 2025. Así que muchas gracias a quienes asistieron y vamos a estar enviando tanto la nota metodológica del primer taller como del segundo. Así que muchas gracias. Perfecto. Nos vemos. Muchísimas gracias, Maite. La cita para el próximo taller es a final de enero, inicio de febrero, digamos inicio de febrero del 2025. No le deseo feliz año porque alguien puede ser supersticioso. Sí le puedo desear feliz Navidad, falta poco, pero está a la vuelta de la esquina. Eh, Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias, Muchas Maite, gracias. Orlando. Gracias. Muchas gracias. Adiós, una buena tarde. Muchísimas gracias.